Bueno, muchachos, entonces dando continuidad al tema de la atención, en esta segunda parte vamos a continuar hablando entonces de los modelos. Como les decía en el anterior video, entonces hay un tercer modelo, es el modelo de selección tardía, ¿cierto?, donde nos propone que el filtro atencional se ubica en etapas posteriores al reconocimiento o procesamiento categorial de la información, es decir, post-perceptual, ¿cierto? Postperceptual. Este filtro atencional pasaría a evaluar los estímulos ya analizados a nivel semántico y seleccionaría aquel estímulo que fuera más relevante para el individuo. Es decir, en los anteriores dijimos que primero era el estímulo, el filtro, que sería la atención, y luego viene la percepción, ¿cierto? Según esta propuesta de modelo de selección tardía, es postperceptual, es decir, que sí se va a hacer el procesamiento, digámoslo así, el procesamiento se va a hacer, sin embargo, ingresa el estímulo, el filtro no se da antes, sino que primero se percibe y después se lleva a cabo la selección de la información, ¿cierto? Mejor dicho, desde este modelo de selección tardía, la percepción es primero y la atención es después, ¿cierto? Primero percepción, es decir, primero interpretamos los estímulos, generamos una interpretación, eso es tal cosa, eso que escuché significa esto que vi significa esto que olí significa esto que cogí significa esto. Y después de que hago ese procesamiento, ahí sí aparece el filtro atencional, ¿cierto?, para escoger esos estímulos que ya fueron analizados acá, ¿cierto?, y van a tener una función diferente. Ya la atención, después de que se hace el análisis de la información, ya la atención se encarga entonces de controlar esa información, de orientar esa información y de mantenernos en una tarea. Entonces, profe, ¿cuál es el modelo, el mejor modelo? ¿Cuál tiene la razón? Como les he dicho en repetidas ocasiones, no hay modelos que tengan la razón, simplemente son propuestas y ustedes entonces elegirán cuál es la que mayor sentido tiene. Entonces, este es el modelo de selección tardía o post-perceptual. Hay otro modelo que es el modelo de los recursos limitados. Este modelo ya tiene una explicación diferente de lo que es la atención. Habla de unas concepciones energéticas de la atención en las que ésta no se asocia a algún mecanismo de estructura cognitiva específica, sino que considera un conjunto de recursos de procesamiento. Según este modelo, nosotros imprimimos o utilizamos determinada energía para determinadas actividades, ¿cierto? Este modelo, el autor es Kahneman, eso es importante que lo sepan, Kahneman, ¿cierto? Y él dice que atender a una o varias tareas implica invertir un esfuerzo mental, que es una capacidad general inespecífica del sistema del procesamiento humano. Es decir, nosotros utilizamos o le imprimimos una energía específica a algo, ¿cierto?, dependiendo de unos factores, de qué tanto me guste, qué tanto me interese, qué tan dispuesto esté, qué tan bien haya dormido, ¿cierto? Digamos que todos esos factores implican que nosotros le dediquemos o pongamos mucha más energía a una actividad que la otra. Entonces, cuando hablamos del modelo de los recursos limitados, estamos hablando de que hay una cantidad de energía que nosotros invertimos para realizar una tarea, ¿cierto? Y esa cantidad de energía va a depender o va a impactar el esfuerzo mental que tengamos que hacer. Se asume que para realizar una actividad y suministrarle recursos se requiere la selección de la misma por medio de dos criterios: disposiciones duraderas y las intenciones momentáneas. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo cuando yo me tengo que disponer para algo que se demore, el nivel de energía que yo tengo que utilizar ahí para mantenerme centrado y concentrado en una actividad, pues digamos que es superior, ¿cierto? O cuando es alguna actividad momentánea. Entonces dice, el nivel de energía, la cantidad de recursos que nosotros, cuando hablamos de recursos estamos hablando de energéticos, de energía, vamos a suministrar
va a depender si requiere una disposición duradera o algo momentáneo, si es algo largo o es algo corto, ¿cierto? También dice que cuando se selecciona la actividad del sistema de evaluación de demandas, determina la cantidad de recursos para suministrar. Eso quiere decir que hay dos razones, entonces, primero, dos criterios para elegir cuánta energía se va a utilizar, si es algo demorado o es algo momentáneo. Y lo otro es el nivel de activación del organismo y la dificultad de la tarea. Si yo no dormí bien, si yo pasé mala noche, si yo no descansé bien, pues obviamente mi nivel de activación al otro día, digamos usted pasó mala noche, al otro día para asistir a una clase, va a requerir mucho más esfuerzo, mucho más que un tinto, va a necesitar un esfuerzo para mantenerse despierto y sobre todo para entender de qué se trata lo que me están tratando de enseñar o en qué consisten los temas que estoy trabajando. Entonces dice, el nivel de activación del organismo va a influir, pero también la dificultad de la tarea. Cuando hablamos de dificultad, estamos hablando de que hay asuntos que pueden resultar muy difíciles para mí y que eso va a requerir un nivel de energía superior, ¿cierto? La diferencia, por ejemplo, entre dificultad y complejidad es que la dificultad es subjetiva y la complejidad es objetiva. O sea, cuando hablamos de que algo es complejo, es algo que fue diseñado específicamente y que requiere, digamos, unos recursos superiores para el desarrollo, unos recursos cognitivos superiores para el desarrollo de esa actividad. Pero cuando decimos que algo es difícil, estamos hablando de algo subjetivo que va a tener que ver con su historia personal, ¿cierto? Con lo que usted, las habilidades que usted haya entrenado, lo que usted haya aprendido durante toda su vida, lo que usted le hayan enseñado, las oportunidades que usted haya tenido. Entonces vamos a decir que una actividad es fácil o que una actividad es difícil, ¿cierto? Entonces, según esa propuesta de los recursos limitados, si vamos a disponernos para un largo tiempo, necesitamos un nivel de energía superior. Si es algo momentáneo, de pronto no necesitamos tanta energía. Pero si es algo donde yo no descansé bien, estoy muy dormido, estoy muy cansado, va a necesitar seguramente unos niveles de energía, unos recursos de energía muy altos. O si la tarea es muy difícil para mí, también va a necesitar unos recursos muy altos. O al contrario, si la tarea es muy fácil o si yo descansé o si estoy activo, si yo estoy activo, seguramente no va a necesitar tanta energía. Entonces, eso podríamos decir que es el resumen del modelo de los recursos limitados. Perdón, sí, de los recursos limitados. ¿Listo? Hay unas teorías muy importantes que hablan sobre la atención y son las teorías duales. Supremamente relevante entender eso. Nos dice